Buenas noches, Miss. Bienvenida. Nosotros pertenecemos al C2 de Trabajo Social. Nuestro grupo está conformado por Ángela de Jesús Fernández Quinto, Emily Dayana Pérez Palacios, Valeria Mariana Bacasela Alvarado, Lady Angélica Zambrano Bone y mi persona, Vivian Isa. En esta ocasión le presentamos nuestra exposición con el tema del funcionalismo. A continuación, mis compañeras les van a dar una explicación más detallada sobre el tema. Vamos primero con los objetivos de la investigación y el resumen por parte de la compañera Angélica. Buenas noches. Bueno, como objetivo tenemos aportar un marco teórico en el cual se pueda conjugar muchas disciplinas, determinar una estructura social interdependiente, aplicar un método científico para la investigación, analizar los derechos que se atraviesan en la realización del trabajo de campo. Pues bien, en resumen tenemos, el funcionalismo se conoce como la corriente de pensamiento que se originó en Inglaterra a inicios del año 30, de los años 30, perdón. Esta función tiene como prioridad establecer las 4 etapas por las cuales el ser humano debe pasar para lograr establecer el orden y la adaptación a su medio ambiente. Esta teoría también mantiene que cualquier actividad que se realice tendrá un determinado tiempo y pasado este llegará a su fin. Como resultado, con el pasar de los tiempos, se ha podido observar que algunas acciones causan daño a la sociedad actual. Por esta razón, debemos siempre tener presente el funcionalismo social. El funcionalismo posee el dominio de una gran parte de la población. A esto también se basa por formar parte del sistema y ubica a las personas como un agente social. También es utilizada en varias disciplinas, por ejemplo, en lingüística, psicología y en arquitectura. Esta función tiene la inclinación positiva en la sociedad. Debemos recordar quiénes fueron también los principales exponentes. Y no debemos olvidar que para que un trabajo de campo se lleve a cabo, debe de ser de 6 a 8 meses como mínimo para tener toda la información, la cual vamos a utilizar para desempeñar un excelente trabajo. A continuación, mi compañera. Introducción. ¿Cuál es la función del funcionalismo? La pregunta tiene al menos dos posibles respuestas. Por un lado, es posible reaccionar desde la teoría social y prestar atención al funcionamiento de la teoría social funcional, a sus aportes, sus límites e incluso la sociopolítica, las clases, la geopolítica y todas sus ventajas. El mayor problema con este enfoque es encontrar las estrategias de datos más efectivas para explicar estas relaciones entre la teoría y la sociedad. Su mayor ventaja es que probablemente muestra que este tipo de análisis tradicional o crítico sigue una forma típica de enfoque funcional, discusión, es decir, cuando el funcionalismo cumple una función por agentes, organizaciones, idealismo, etc. La segunda opción, incluida la primera opción en cierto sentido, es responder desde la propia teoría funcional. En otras palabras, presta atención al supuesto del funcionalismo como una teoría de la sociedad y el concepto de esa sociedad. En este marco de interpretación, el tema principal es el concepto de función y sus aspectos básicos. Este es el camino a seguir, ya que presenta un desafío mucho mayor que la primera opción, que ya tiene argumentos sintácticos, incluso si el formato de argumento lo subyace, su fundamento aún no se ha descubierto. Podemos decir que la teoría funcionalista parte de la teoría de sistemas que establece al conjunto social como un ente que organiza y resuelve los imperativos fundamentales a la subsistencia, adaptación, conservación y control de tensión,
persuasión de la finalidad, integración, dentro de la misma organización del sistema social. A continuación, mi compañera. El término funcionalismo se utiliza en muchas disciplinas, por ejemplo, en lingüística, psicología y arquitectura. En la sociología, el funcionalismo abarca una gran variedad de autores y escuelas, que no obstante suelen compartir ciertos presupuestos esenciales. El funcionalismo coincide, por ejemplo, con la inclinación del positivismo a no hacer referencia a entidades a las que no se puede acceder directamente mediante la observación. El funcionalismo era aún más compatible con los rasgos principales del estructuralismo, otra importante corriente teórica del momento. Ambas participan de una idea totalizadora de la sociedad en la que es crucial la interrelación entre subsistemas y prácticas. El funcionalismo pertenece a aquellas corrientes teóricas de las ciencias sociales de mayor antigüedad. Se puede incluso afirmar que es la más antigua de todas, si se considera a Augusto Comte como uno de sus padres fundadores y al mismo como un protofuncionalista. Lo cierto es que el pensamiento funcionalista está fuertemente anclado en la estructura profunda de las ciencias sociales y a pesar de su permanente crisis de popularidad, difícilmente podrían darse por superados sus temas y conceptos. El funcionalismo intenta dar cuenta de cuál es la naturaleza de los estados mentales. Ello es, aborda específicamente la pregunta, ¿qué son los estados mentales? En tal sentido, es una respuesta al problema mente y cuerpo en su aspecto metafísico. Se puede afirmar que al día de hoy, habiendo desbancado tanto al conductismo lógico como al fiscalismo, constituye la posición hegemónica en torno a este problema. Es, por decirlo así, la concepción recibida o la concepción heredada en la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva. El funcionalismo era un ejemplo de teoría macro, que volaba en un cielo demasiado alto y debía ser llevada al mundano terreno de lo micro, de la vida cotidiana. El estructuralismo de Claude en Francia era el blanco de la misma crítica, así como el marxismo ortodoxo en Alemania, mediante la crítica, inspirada parcialmente en Max Weber. También redescubierta hacia fines de los años 1960, aunque su formulación inicial es de 1944. La corriente del funcionalismo persigue dos objetivos fundamentales que están plasmados en el libro de Durkheim, Las reglas del método sociológico, considerado parte de la ciencia social positivista. El sociólogo propone dos tesis centrales para llevar a cabo el método funcionalista. Considerar un objeto de estudio específico. La sociología sostiene un único objeto de análisis en base a los hechos sociales, a diferencia de la filosofía o a la psicología que analizan múltiples variables. Aplicar un método científico. La sociología persigue el pensamiento objetivo en base a la investigación empírica y pruebas de razonamiento, a fin de evitar prejuicios o puntos de vista subjetivos. El funcionalismo supone que los elementos de un sistema social buscan el orden y la constancia, es decir, una interrelación entre las distancias institucionales, entes, organizaciones y personas. A continuación, mi compañera. El funcionalismo es el núcleo de esta teoría. Aquella idea a sus diferentes manifiestos es la comprensión de los estados mentales a modo de intermediarios como un rol casual específico entre el input sensorial y el output conductual y otros estados mentales. Un estado mental particular es consecuente a un estado mental de cierto tipo según el rol casual o función que desempeñe dentro del sistema del cual forma parte. Esto quiere decir que los estados mentales no son casualmente neutrales y que tienen como naturaleza dirigirse incluso como una esencia, un rol causal específico y una función definida. No son menos epífenos, como creían los materialistas del siglo XIX, ni simples postulados, como lo hacían referencia los lógicos de la mitad del siglo XX. Así, el estado mental que experimenta ahora aquel que es consecuente de haber encontrado un estado de alivio recibido en el input sensorial de una piedra que cayó sobre mi pie y que me lleva a exclamar "au", como el output conductual en un episodio o caso de tipo mental de dolor,
Mi estado mental es el dolor, puesto que desempeña el rol casual atribuido al dolor como tipo de encaje con la descripción funcional del dolor. El argumento muestra que el funcionalismo es una teoría abstracta de la mente. Algunos dicen que es la mejor teoría para la visión computacional de la mente. Recuerda que la discusión entre las múltiples realidades inmediatas o ejemplares que subyacen a esta inferencia es el diagrama en la definición de funcionalismo. Las propiedades de funcionalismo pueden implementarse inmediatamente o instanciarse mediante muchas propiedades específicas, incluso si tienen diferentes tipos o propiedades. Gracias. Listo, bueno, esto ha sido todo. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias. ¿Cuánto se hizo?